La casa. Aquella tarde, Tony regresó a su casa más cansado que nunca. Se sentía extrañamente exhausto, como si en lugar de un solo día hubiesen transcurrido meses de trabajo. Cuando llegó frente a la puerta, puso la llave en la cerradura, pero ésta cedió por sí sola. Estaba abierta. Aquello le extrañó mucho, porque él nunca olvidaba cerrarla. Entró y miró a su alrededor. Todo estaba tal y como lo había dejado por la mañana, pero todo le parecía distinto. Los muebles estaban llenos de polvo, como si en lugar de un solo día hubiesen transcurrido meses desde que salió de allí. Pensó que quizás aquellos últimos días había estado tan preocupado por las cosas de la oficina que ni siquiera había reparado en ello. Y dejando la chaqueta colgada en el perchero de la entrada, se sentó en el sillón al lado de la chimenea apagada. Comenzaba a hacer frío. Descansaría un rato y la encendería. Pero al mirarla se dio cuenta de que parecía no haberse usado en mucho tiempo. Y sin embargo, él recordaba haber apagado las últimas brasas aquella mañana, antes de irse a trabajar. Nervioso, se levantó para servirse una copa y reanimarse. Pero al abrir el mueble bar donde solía guardar las bebidas, se dio cuenta de que las botellas estaban vacías. Aunque nadie parecía haberlas abierto, su contenido se había evaporado con el tiempo. Cada vez más aturdido, cogió el teléfono. Llamaría a algún amigo y charlaría un rato. Necesitaba comunicarse con alguien y explicar lo que le estaba ocurriendo, porque no podía explicárselo a sí mismo. Cuando descolgó el auricular, no escuchó ningún sonido al otro lado del hilo. La línea estaba cortada y el asombro empezó a convertirse en miedo. Oscurecía y presionó el interruptor de la luz. Necesitaba deshacer las sombras que se cernían poco a poco por todos los rincones de la habitación. Pero no había electricidad, ni allí ni en ninguna de las habitaciones de la casa. Buscó desesperadamente una vela en el armario de la cocina, donde solía guardarlas en caso de apagón. Por suerte las encontró, pero las cerillas estaban completamente húmedas y tuvo que usar su encendedor. Con la vela en la mano, fue recorriendo la casa lentamente. Todo parecía estar en su lugar. Decidió acostarse. El cansancio le hacía imaginar cosas. Seguro que por la mañana todo volvería a ser como antes. Se estiró sobre su cama sin siquiera quitarse la ropa. Pero a través de ella, el frío de las sábanas le estremeció. Sintió la sensación de que nadie había dormido allí desde hacía muchísimo tiempo. Y sin embargo, él recordaba bien haber dormido allí la noche anterior. A pesar de su angustia, se durmió enseguida. Cuando despertó, la luz del sol entraba por la ventana. Sin mirar a su alrededor, pensó que todo lo que le había sucedido la noche anterior había sido una pesadilla. Y se levantó, lleno de renovada energía. Pero lo que vio a su alrededor le confirmó que no había soñado. Las telarañas colgaban de los techos y se deslizaban por las paredes hasta tocar las alfombras sucias. La casa parecía completamente abandonada y todo decadente y viejo. Se sintió enfermo y salió al jardín. Necesitaba respirar aire puro. En la atmósfera se palpaba una infinita soledad y no se escuchaba sonido alguno. El silencio era absoluto. El jardín aparecía inundado de maleza y no quedaba rastro de las flores que había plantado aquel mismo fin de semana. Aterrorizado, pensó que tenía que huir de la casa lo más pronto posible. No podía permanecer allí ni un segundo más. Volvió a la habitación, se puso rápidamente los zapatos y cogió la chaqueta del perchero. Pero antes de cruzar la puerta, pasó por delante de un gran espejo colocado en la entrada. Y lo que allí vio le hizo volver sobre sus pasos. Se situó frente a él para mirarse de nuevo, pero no se vio. El espejo, sucio y oxidado, reflejaba fielmente toda la habitación, pero no lo reflejaba a él. Palideció y estuvo a punto de desvanecerse. Él no estaba realmente allí.
como si no existiera y no formase parte de aquel escenario vuelto del revés. Y de repente Tony lo comprendió todo. Había regresado de un viaje del que nadie regresa, porque necesitaba saber lo que aún se resistía a comprender. Necesitaba saber que estaba muerto.